Si son tan lindos, tan amables. ¿Cuántos niños lindos hay aquí? Moisés luego levanta la mano y ¡ay! ¿Qué puede decir Sara al respecto? Sí. ¡Ay! Híjole, se nota que es Navidad. Imagínate el Día de Reyes. ¡Ah! Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por que estamos reunidos y estamos reunidos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y vamos a hablar un poquito, hermanos, sobre las cosas que están pasando, están aconteciendo actualmente en estas fechas. Leía hace días sobre esto. Hubo una vez un pesebre y en ese pesebre alguien más grande que el mundo entero estaba. Y ese era Jesús. Ese era Jesús. Recordando lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Si lo tienen ahí, búsquenlo. Voy a leer nada más una pequeña porción de este versículo. Cumpliéndose la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Si me permiten, lo voy a buscar yo también. Y voy a leer esta porción de la Escritura. Zacarías 9, versículo 9. Si alguien se puede sentar, te lo sugieres con Betsabé o bienvenida Betsabé. Qué bueno que viniste. Gracias, hermana. Gracias. Vamos a leer capítulo 9, versículo 9 de Zacarías. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y fíjese lo que dice aquí, he aquí, tu rey vendrá a ti. Es una profecía que se cumplió. Y en este tiempo, mucha gente celebra algo que no sabe, que no entiende. Que el Rey de Reyes y Señores, señores, un día se anonadó. ¿Sí entienden esa palabra? Se hizo nada por amor a cada uno de nosotros. Dice Zacarías, he aquí que tu rey vendrá a ti. Qué precioso, hermanos. Qué maravilloso que el Señor haya venido por cada uno de nosotros y que su palabra se cumplió. El mejor regalo que Dios ha dado al hombre, hermano, no lo puso debajo de un arbolito. ¿Sabes dónde lo puso? En la cruz. Ahí está el mejor regalo que nos pudo haber dado el Señor. En la cruz del Calvario. Y la gente festeja algo que no entiende, que no sabe. ¿Es mala la Navidad? Yo le doy gracias a Dios con mi familia porque Él un día decidió dejar su trono de gloria para venirnos a sacar de la escoria. Es lo que nosotros celebramos como hijos de Dios. Es lo que nosotros recordamos y no nada más hay que recordarlo un día al año, sino cada día de nuestra vida, lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. La gente celebra muchas cosas y el WhatsApp se llena de muchas felicidades, mis mejores deseos, que tus propósitos se hagan realidad. A ver, ¿dónde está realmente esa conciencia de lo que sucedió un día en la cruz del Calvario? Dice Filipenses 2. Filipenses 2.
capítulo 2, versículos del 5 al 11. Estos versículos ilustran el carácter humilde del Señor Jesús. ¿Mm? Y el amor que manifestó por cada uno de nosotros. Filipenses 2. Saben que estoy perdido aquí. Aquí está. Sí. Dice la palabra del Señor, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos está diciendo, tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice aquí la Escritura, aunque Él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Y el 7 dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Perdón, hermanos. Perdón. Dice la palabra del Señor en estos versículos. Versículo 8. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz. Como quienes morirán en la cruz. ¿Quiénes deberían de ser muertos en la cruz? ¿Quiénes? Murió en la cruz como morían los criminales. Qué tremendo. Él vino a tomar nuestro lugar porque nosotros éramos criminales. Qué tremendo. Por lo tanto, Dios, versículo 9, lo elevó al lugar máximo de honor y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Y Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es príncipe de paz. Él es el consejero. Él es amor. Él es Shalom. Él es todo, para que el versículo 11, como dice aquí, y toda lengua declare, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A eso, hermanos, eso es lo que nosotros celebramos y damos gracias a Dios por eso. Quiero comenzar con esto, hermanos. Yo no sé si usted sepa que hay cuadros, pinturas que son muy caras, carísimas. Y así como hay cuadros, hay pinturas que son carísimas, también hay instrumentos que son muy caros. Y algunas de las personas que han comprado arte, yo no sé si usted ha comprado arte, ¿usted alguna vez ha querido comprar un cuadro que ve pintado en alguna galería, en algún lado? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto es caro? Dígame un número. ¿Cuánto? Hay hasta de 100,000 pesos. ¿Sí? ¿Comprarías un cuadro de 100,000 pesos? Y ves el cuadro y dices, mi hija lo hubiera pintado mejor cuando tuviera 2 años. ¿A poco no? Y dices, ¿eso? ¿Por qué tan caro? Saben, investigando tiempo atrás, conociendo un poco sobre lo que
la gente hace con esto? La gente que ha comprado arte siempre ha preguntado en algún momento de su vida, ¿cómo puede ser que en un cuadro de $100, de 2,000 pesos, pueda costar millones? ¿Cómo es posible? Una obra de arte vale, escuchen bien esto, una obra de arte vale por lo que su comprador esté dispuesto a pagar. ¿Sí sabían eso? Una obra de arte vale lo que su comprador está dispuesto a pagar. Hay pujas, no, hay pujas en los bazares donde la gente dice, yo doy $100, yo doy 300, yo doy 400. Si lo han visto o si conocen eso, a eso se llama pujas. ¿Y hay topes? No. La gente, ahora sí que la gente puja, que no creo que puje para pagar tanto dinero, ¿verdad? Pero la gente puja, dice oferta, 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 y doy tanto, y doy tanto, y doy tanto, y doy tanto, doy tanto, doy tanto, hasta que esas obras valen millones de dólares. ¿Y por qué? Porque es una pieza original, no es imitación. Esa la hizo Jorge Nurretini de Da Vinci, ¿verdad? Hace muchos años, y es una, wow, y la gente lo compra, y la gente paga X cantidad de dinero. Con esto quiero decirles que hay un violinista muy famoso que se llama Henry Vieuxtemps. Este violinista es originario de Bélgica. Estoy hablando de los años de 1820. Ese violinista tenía un violín fabricado en un lugar que se llama Jesús, de 1741. Y este Jesús era un luthier. ¿Qué es un luthier? Es un artesano. Tomando este ejemplo de este violín, ha sido el instrumento más caro que se ha vendido en la historia. ¿Saben cuánto se vendió este violín? ¿Tienen idea de cuánto costó este violín? Yo puedo imaginar, hermanos y hermanas, un violín de 1700, raspado, empolvado, con las cuerdas rotas, desgastadas, sucias, guardado. Y hasta que un hombre lo sacó ese violín, hermano, escuche bien esto, un hombre sacó ese violín y lo restauró. Lo que tenía tallado, manchado, lo restauró. Lo dejó como si fuera de la época. Le puso cuerdas. Lo afinó. Se lo puso en el cuello y empezó a tocar. Ese violín se vendió en 16 millones de dólares. Tomando este ejemplo, hasta el momento en que Jesús a nosotros nos toma, nos limpia, nos restaura, nos quita todo lo torcido, porque sí saben que se tuercen los instrumentos. ¿Alguien sabe que las guitarras, por ejemplo, esa guitarra negra, yo tengo con ella 25 años, yo creo, 26 años. Ya ha sufrido la guitarra muchas cosas. Y ya está en una parte de donde están las cuerdas, ya están levantándose y tiene que ser ajustada.
hasta que le quitan lo retorcido, porque también donde están las cuerdas se retuerce, se pandea. Tiene que ajustarla para que tenga un buen sonido. Hasta que Jesús nos restaura a nosotros, nos pone una nueva pintura, unas nuevas cuerdas, nos afina y Él nos interpreta con una melodía, nos volvemos de un valor incalculable nosotros. No es un valor, hermanos, que se mida en moneda o en pesos o en dólares o en euros o en liras, en lo que quieran. Yo les decía que una persona le pone el precio que está dispuesto a pagar a una obra de arte. ¿Se acuerdan que se los dije? ¿Saben cuál fue el precio que pagó Jesús por cada uno de nosotros? Su vida. Su vida. Fue la vida de Jesús. Y el ser humano, hermanos, está muy acostumbrado a festejar y a hacer cosas que no entiende, a imitar patrones, comportamientos y saber por qué muchas veces lo hace inconscientemente. Estamos ahorita en un día 25 de diciembre del 2022, donde mucha gente ahorita está como cruda, desvelada, enfiestada, accidentados. ¿Ustedes creen que es una forma de hacerlo? La gente no sabe lo que festeja realmente. Porque si supiera, tendría temor de Dios y hacer las cosas correctamente. Me junté con mi familia ayer, sí, hermanos. Y también llegamos muy tarde, la pastora y Carla no nos dejaban salir de la casa. Nos tenían amarrados al comedor, cenando una deliciosa pierna de puerco. No soy caníbal, pero está buenísima la puerca. Está buenísima la pierna. Y no nos dejó salir. Nos dijo la pastora, y como nos sometemos a la autoridad, se van hasta que se la acaben. Ahí amanecimos. Sin embargo, hermanos, mucha gente festeja algo que no entiende. Lo hace por costumbre, por tradición. La gente sigue las cosas y no sabe si es correcto o no es correcto. Vive en una ignorancia total. ¿Y cuánta gente sigue tradiciones sin saber el motivo, la razón o la raíz del por qué surge esa tradición? A nosotros nos dijeron unos folletos que, por cierto, aquí están, que hablan sobre la natividad o la Navidad. Mandaron a hacer 10. Aquí hay 9. El interés tiene pies. Aquí los voy a dejar. Si alguien quiere tomar uno, lo puede tomar. Y viendo este ejemplo de tradiciones, hermanos, y que uno hace cosas por no saber. Cuando cumples años, ¿qué sucede? ¿Quién va a cumplir pronto años aquí? ¿Nadie? ¿En diciembre? ¿Febrero? Ok. El 26 de febrero. No, mi esposa. ¿Y qué se hace? ¿Qué pasa cuando cumple alguien años? Una celebración. ¿Y qué hay en la celebración? Un pastel. ¿Y cómo es por lo regular un pastel? Rico. Pues sí. ¿Qué forma tiene? Redondo. ¿Y qué le ponen al pastel? Velas. ¿Y por qué se hace eso? Fíjense, ¿vale? Porque es bonito. Ok. Para la foto. Fíjate, Samuel, lo que te voy a preguntar. A ti no, es a la congregación en general. Yo desde que tengo memoria, o sea, hace no mucho, tengo un pastel redondo en una foto, que es de como de 4 pisos. ¿Sí? Yo tengo unos pantalones rayados, cuadrados, de los que se usaban en los 70s, ¿sí? Y tiene arriba una vela. Y se ve bonito.
Y a partir de ahí, todas las celebraciones que me hacían en casa, ¿qué creen que había? Pastel y velas. ¿Y qué creen que pasa cuando yo me caso? Tengo hijas, ¿y qué es lo que hacemos en sus celebraciones? Pastel y velas. Yo quiero preguntarle, mamá, ¿por qué hacías un pastel y le ponías velas? ¿Por qué dijo? Tradición. A veces no sabemos ni por qué ni de dónde viene todo eso. ¿Tú sí sabes, Moisés, de dónde viene todo eso? Es algo que no sabemos. ¿Tú, Mayela, sabes de dónde viene? No. Sin embargo, hay tradiciones y la gente lo hace por costumbre. ¡Qué tremendo! En Alemania, en el siglo XVIII, se dice que hay una teoría sobre el origen y la costumbre de esta. Y que la pequeña llama no duraba encendida una canción porque cantamos nosotros y cumpleaños feliz, y luego ya le soplas y Pero en estas épocas no duraba una canción, tenía que durar la vela al menos un día completa prendida. Y no tenía que ser una vela, tenían que ser dos velas. Y una de esas velas representaba la luz y la otra los años venideros del cumpleañero. Y después se apagaban con un soplido, ¿verdad? Y en ese soplido iba un deseo para que el humo que se originaba con el soplido llegara al cielo, ¿sí? Y tu deseo se cumpliera. A esa celebración se le llama Kinderfest. Ahora, Alemania no es el posible origen de eso. Hay otra versión que nos lleva mucho más atrás, y eso es en la antigua Grecia, donde ofrecían dulces en forma redonda a Artemisa, diosa de la luna, con velas sobre ellos. Y esto representaba manjares del ciclo lunar completo, y el fuego de las velas apagaba con un soplido para que el humo despedido llegase a la divinidad de Artemisa y una vez transportado los deseos de los mortales. Ese es supuestamente el origen. No estoy diciendo que sea malo que el pastel y demás, porque hay cosas peores que hacemos, ¿sí? Que esto. Usted sabe cuando uno se casa, ¿por qué le das el anillo al esposo o a la esposa? ¿Por qué se le da? ¿Por qué tienen el anillo a ti, Jair? ¿Liz? ¿Mayela? ¿Por qué, mamá? No sabemos a veces. Esta costumbre se originó en la antigua Roma, hermanos. No eran anillos de oro, eran anillos de hierro. Y además esos anillos tenían inscripciones. Esas inscripciones eran tipo sellos que usaban para sellar cartas y documentos. Y así que cuando el hombre en la boda le daba el anillo a su preciosa esposa, en realidad le estaba confiando la custodia de todas sus pertenencias. Eso es lo que significa. Y la situación romántica se dice que en la mano izquierda, en el cuarto dedo, hay una vena que se llama vena amoris. Esa vena amoris va directamente al corazón. De acuerdo a las creencias tradicionales, se pone por eso ese anillo ahí. Oseas 4:6, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Mi pueblo
se perdió por falta de conocimiento. No estoy diciendo que sea malo todo esto, hermanos. Hay cosas peores que aún hacemos y no le agradan a Dios. Dice Mateo 23, colamos el mosquito, nos tragamos el camello. No caigamos en religiosidad. El punto de todo esto es, hermanos, que realmente ignoramos el propósito de la vida. Naces, creces, te reproduces, mueres, vives la vida sin propósito, repites patrones, y si alguien más lo hizo, pues yo también lo hago. No mides riesgos, no mides consecuencias. El decir si él lo hace, pues yo también lo hago. Gaby, si lo hizo el de enfrente y no le pasó nada, pues yo también lo hago. Recuerden lo que nos decían las mamás. No porque tú te avientes a la barranca, no porque tu vecino se aventó a la barranca, tú también te vas a aventar. Quiero, hermanos, que me ayuden un poquito con la luz y quiero enseñarles un video. Ya lo he pasado aquí en la congregación hace tiempo. Vean este video, por favor. ¿Listos? Cámara, acción. Pare. Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntese un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, ¿pero por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala.
Para explicar lo que está pasando está aquí Jonah Berger, de la Universidad de Pensilvania. Gracias. La internalización de un comportamiento gregario es parte del aprendizaje social. Se durmió Samuel. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Ya lo habían visto esto? Seguramente sí. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? El que hace la mano, hace el de atrás, sin saber qué. ¿Cuántos festejos? ¿Cuántas celebraciones? ¿Cuántas situaciones en la vida las hacemos por costumbre o por tradición? Hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes versículo 32 de Juan capítulo 8. ¿Se saben ese versículo? Juan 8, 32. Dice ese versículo, y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a suceder con la verdad? Os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiero empezar con una verdad central. Bienaventurado el hogar que está fundado sobre los principios de la palabra de Dios. Hay un versículo en el libro de los Salmos, en el Salmo 127. En el Salmo 127, versículo 1, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Señor, te ruego que en esta tarde, Padre, nos ayude, Señor. Padre Dios, a tener una exposición de tu palabra y que pueda haber alimento, Señor mío, para cada uno de los que estamos aquí, Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús, Dios. Hermanos, cuando llega el momento de la creación del hombre, notamos que se usa un lenguaje diferente. Cuando Dios empieza con la creación, en Génesis 1, si usted me acompaña, vamos a ver varias porciones de la escritura. En Génesis 1, usted ahí ve lo que es la creación. Y empieza en el versículo 1, en el versículo 3, perdón, con el primer día. Y dice, y dijo Dios, sea la luz. Luego el segundo día, en el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión. En el versículo 9, tercer día, dice Dios, júntense las aguas. Pero llega el momento, hermanos, en que en esta porción de la escritura, en el versículo 26, cambia todo esto. Dice en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó Dios al hombre a su imagen. Las personas que integraron la primera familia, hermanos, fueron tan especiales que Dios los creó directamente con sus propias manos, mientras en casos anteriores, simplemente con el decir de su boca, fueron las cosas creadas. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya. ¿Sí recuerdan esa porción de la escritura? Que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces, el tema de todo esto, hermano, que estoy diciendo, refiriendo desde que inicié, es muchas veces sigues costumbres, sigues tradiciones, y llega el momento en que naces, creces, te casas, te reproduces y te mueres y no sabes ni por qué. ¿Y por qué lo haces? Porque todo el mundo lo hace. ¿Sí o no? Es que quiero tener novia, papá. O quiero tener novio, papá. ¿Y por qué quieres? Es que todas mis amigas ya tienen novia y pues me siento incómodo o incómoda de que no tengan novia. Es que van a ir en grupitos y se juntan los grupitos de los muchachos y las muchachas, sí o no, y se van al cine, se van a comer y demás. Ahí van los novios y las novias felices. No saben ni lavar los calcetines, pero ahí andan. No saben ni el motivo por el cual es esto, porque siguen un patrón. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios no siguió ningún patrón. Él creó el matrimonio, creó la familia desde su corazón. Él lo formó para que fuera instituido. Vamos a ver esto. La familia es importante para Dios. La Biblia es el manual del hombre, como lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces, que es inspirada por Dios. Es decir, fue dictada por Dios.
La Biblia fue dictada por Dios. ¿Y para qué fue dictada? ¿Y para qué la tenemos? Porque es útil para enseñarnos. Es útil la palabra del Señor. ¿Para qué? Cuando uno enseña, uno qué está haciendo. No, cuando uno está enseñando, ¿qué haces? ¿Estás transmitiendo qué? Conocimiento. La palabra de Dios, hermanos, está dictada por Dios, y una de las cosas que dice la palabra del Señor que es útil, ¿para qué? Para transmitir conocimiento. ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo? Transmitiéndonos su conocimiento. Es lo que hace el Señor. Pero vivimos totalmente en un desapego, hermanos, que no sabemos ni lo que Dios quiere de nuestra vida. Dios quiere que entendamos esto. ¿Para qué más es? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿En dónde viene esto? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hermanos, sabemos que la Biblia, como antecedente lo pongo y usted lo sabe, que la Biblia, hermanos, no pasa de moda. Dice la Biblia en el Evangelio que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, ¿qué? Va a permanecer, no va a pasar. Y la familia, hermanos, fue fundada e instituida por Dios. Y es esto, hermano, tan precioso que fue fundada antes de la sociedad, fue fundada antes de la iglesia, antes del gobierno. Siempre fue primero la familia, el matrimonio. Nunca olvidemos, hermanos, que cuando hablamos de la familia, estamos tratando los temas más cercanos al corazón de Dios. Nunca lo olvidemos. Nunca lo olvidemos. El matrimonio es un sacramento que une al hombre y a la mujer. Ya lo ha predicado mi madre, ya lo hemos enseñado aquí. Mi padre siempre lo enseñó, porque es algo bien necesario, hermanos, como iglesia, que conozcamos, ¿verdad? Y se compromete ese hombre y esa mujer a vivir de acuerdo a las prescripciones bíblicas. Y el punto de partida de esto es lo siguiente: aceptar que Dios es el autor del matrimonio, que Él conoce todo lo referente a su buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque Él fue quien lo diseñó. Y Él sabe cómo debe funcionar correctamente el matrimonio, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, se cree que el matrimonio, ¿qué pasó? Ya pasó de moda. Ya no se usa el matrimonio. ¿Para qué? Y mucha gente piensa que esto ya pasó de moda, y si nos damos cuenta, hermanos, con el tiempo las tendencias van cambiando, la moralidad cambia. La moralidad cambia. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 5, versículo 20, hay de aquellos que a lo bueno, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Vivimos en una sociedad, hermanos, con una moral totalmente relativa. Una moral que te dice, si te funciona, hazlo. Si a ti te va bien así, pues síguela así. Cuando estamos realmente lejos del corazón de Dios. Y aunque hoy en día la sociedad, hermanos, se considera una sociedad vanguardista, evolucionada, es cuando más maldad domina en el mundo. Y es preocupante ver todo esto, hermano. Hace una semana o 2 semanas veía yo en el periódico, en las noticias, hermano, es la primera vez que lo veo. No me asusto, pero me preocupa. En Aguascalientes parece ser que se casaron 3 hombres. ¿Sí lo vieron? ¡Qué tremendo! Los 3 hombres feos y barbones firmando su matrimonio de 3. ¡Qué asco! ¡Qué terrible! Fuera totalmente de lo que Dios quiere. Hay de aquellos que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y aunque hoy en día esta sociedad, hermanos, diga que está muy evolucionada, es un asco, se vuelve como Sodoma y Gomorra. Y hay algo que debemos aceptar, hermanos, que es que el hombre, hermanos, lejos de Dios, está totalmente corrompido. Pero ¿qué está pasando con estos niños, con estas personas que están viendo todo esto?
se les vuelve ¿qué? ¿Qué dijimos hace rato? Un patrón, una costumbre. Qué tremendo, hermanos. Se les vuelve una tradición. ¿No es malo? Porque va a ser malo. Cuando entendamos, hermanos, que el origen de la familia viene desde el corazón de Dios, vamos a entender que hemos fracasado y hemos caminado mal delante de Él por muchos años. Te entregan un diseño a ti como ingeniero y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que cumplir con estos requisitos para que funcione el automóvil. Tienes estos planos para que construyas de esta forma la casa para que no se te caiga. ¿Y qué hace la persona que tiene los planos? No me interesa. Yo lo construyo como pueda. Al pasito. ¿Y qué pasa? La casa se les cae. Porque no saben cómo construir una casa. ¿Qué pasa con la gente que vive fuera de lejos de Dios? Está haciendo a un lado la palabra de Dios y la palabra de Dios no la podemos hacer a un lado. Hermanos, al llegar al sexto día de la creación, Dios nos enseñó, ¿sí?, ahí que el hombre fue primero y lo formó del polvo de la tierra y haciendo de su cuerpo una obra maestra, una obra de arte, y luego y luego el Señor le sopló aliento de vida. Y dice la palabra de Dios que fue un ser viviente en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Y qué más sucedió después de que dio el soplo de vida? ¿Le dio qué? Trabajo, ¿sí? Y este trabajo consistía en cuidar el huerto y ponerle nombre a los animales y a todo lo que estaba ahí existiendo. Y dice la palabra del Señor que después de un tiempo determinó que le iba a formar una ayuda idónea, porque Adán no se encontró ninguna ayuda idónea. No se encontró alguien semejante a él. Predicaba, no me acuerdo si mi hermana Carla o la pastora hace días, sobre tan bajo que ha caído el hombre, ¿sí?, que ahora se enamoran o tienen relaciones sexuales con animales. ¿Cómo se llama eso? Zoofilia. Bestialismo. Y no solamente así, hermanos. Hay gente que ya se ha casado con animales. ¡Qué tremendo! El plan que Dios había hecho para el hombre y la mujer, el hombre lo está haciendo así. ¿Sabes qué? No me interesa. La situación es donde estamos nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Porque estamos resguardados aquí del frío y no salimos a predicar la palabra del Señor. Hermanos, agarra un folleto y ve y repártelo. Dáselo a alguien que lo lea. Hay gente, hermanos, que se casa con animales. Hay gente que se casan con cosas y eso dices, no es cierto, ¿cómo se va a casar? Se casó un cuate con una silla, no, pues es mi esposa. Imagínate, qué tremendo, qué tan bajo ha caído el hombre. Comparando todo esto, hermano, que estamos leyendo, juntamente con todas las enseñanzas que se nos han dado desde el pastor, mi padre, mi madre, Carla, algunos hermanos que han venido aquí. Hermanos, el propósito que Dios tiene para con el hombre es el mismo que puso con Adán. Crear una familia y seguir adelante en su camino. Dice claramente la Biblia, hermanos, ¿sí?, que varón y hembra los creó, y eso viene en Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios claramente le dio roles al hombre, hermanos. Y uno de los roles que viene es en Efesios capítulo 5, versículo 25. Déjemelo. Capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela
Asimismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Voy a leer el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El propósito que Dios tiene para con el hombre, hermano, es el mismo que Dios ha puesto en el esposo y en la esposa. Es decir, el esposo, el hombre, hermanos que están aquí, está para mostrar interés en ella. Yo aquí estoy viendo, hermanos, lo que dice la palabra del Señor en el versículo 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Mostrar interés, sostener a la esposa, apreciar a la esposa, estimar su valor e importancia. Es necesario que lo hagamos como esposos para con nuestra esposa. Proteger a la esposa, cuidarla, cobijarla, proteger, salvaguardar su integridad, tener el mismo amor sacrificial que Cristo tuvo por la iglesia. Cuando un hombre trata a su esposa de este modo, hermano, encontrará una esposa a quien le será fácil respetarlo y someterse a él como el Señor. Hay una de las cosas que, como varones o como cabezas de casa, que hay aquí, hermanos, tenemos que entender que un padre cristiano o una madre cristiana debe estar dispuesto a dirigir su familia con paciencia, amor y rectitud. La esposa, hermana, tú como esposa, tus hijos, deben saber que Dios es el que provee todas las cosas a través del esfuerzo físico que hace tu esposo. O si tú eres viuda, soltera, madre soltera, divorciada, hermano, también tienen que saber de tu esfuerzo diario físico, es decir, tu trabajo. Cuando tenga una familia, una necesidad, deberán ser los primeros en recurrir al Señor y decirle: Señor, necesitamos de tu ayuda, Señor, necesitamos de tu protección, necesitamos de tu cuidado. La familia hoy, hermanos, hoy día se ha vuelto algo tan complicado en el mundo que hoy día, hermanos, tenemos a muchos niños huérfanos teniendo padres. Porque tenemos a nuestros niños ocupados en otras cosas. No nada más voy a decir que en el celular, en la tablet, en la computadora. Los tenemos en tantas cosas que no sabemos nada de nuestros hijos. Debemos entender eso. ¿Cuál fue el fundamento que Dios nos dio a nosotros para tener una familia? La Biblia. La Biblia. Y tenemos, hermanos, que seguir las normas que nos marca el Señor en la palabra del Señor. Nosotros como maridos tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Y yo al pensar en la forma en que Cristo amó a su iglesia, mis hermanos, es una forma que dio su vida por ella. Dio su vida totalmente por la iglesia. No escatimó nada, como lo vimos ahorita cuando lo leímos. Dejó su trono. Y nosotros tenemos que aprender a hacer a un lado nuestro yo, nuestro egoísmo. Hacer a un lado nuestra forma de vivir, de conducirnos. Tenemos que dejar que Dios sea el que realmente cubra, ame y proteja no solamente a nuestra esposa, sino a nuestra familia. Y también tu mujer, que eres viuda, que eres divorciada, que eres madre soltera, que tienes a tu cuidado tus hijos. Tenemos que aprender también a entender a nuestros hijos y no provocarlos a ira, porque la misma palabra del Señor dice que padres no provoquemos a ira a nuestros hijos, y a veces los provocamos a ira. Y lo digo por mí también, porque a veces tenemos un carácter, una conducta, unos
unos desplantes tremendos. Hermanos, yo cuando veo cómo es Cristo con la iglesia, yo cuando veo cómo Dios, cómo Jesús ama a la iglesia, yo no veo que Jesús a mí me esté gritando, me esté faltando al respeto. Yo no veo que Jesús me haga otras cosas, y a veces uno como varón, uno como cabeza de familia, los traes así a todos. Y lo digo por mí, yo lo estoy aprendiendo. Dios nos ha dado un manto de autoridad y tenemos que saber usarlo, no de autoritarismo. No lo hagas. ¿Por qué no lo hago, papá? Porque soy tu padre. Yo ya tengo hijos y también ya he usado esa palabra, ¿verdad? ¿Por qué no, papá? Porque yo digo. No sabes ni por qué, pero yo lo digo. Cuando realmente la palabra del Señor nos enseña y nos dice la palabra que con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. Tenemos que ser con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, misericordiosos. Tenemos que hablar con ellos. Tenemos que enseñarles el camino, la verdad y la vida. Hermanos, si no se lo enseñas tú, alguien más se lo va a enseñar. Cuando estuve estudiando, cuando estuve trabajando en una compañía que ya desapareció, que se llamaba Sección Amarilla, ahí nos daban cursos de mercadotecnia. Una de las cosas de la mercadotecnia que te dicen, hay varios tipos de clientes, ¿sí? Y un tipo de cliente es aquel que es desatendido, que llega contigo y tú, sí, ahorita. O te habla, oye, necesito una cotización, mañana te la mando. Es un cliente desatendido. ¿Y sabes qué hace ese cliente desatendido? Busca otro. Cuando hay un hijo desatendido, una hija desatendida por nosotros como adultos, como padres, ¿a dónde van a ir a buscar? A la calle, al mundo. Y no queremos eso. Yo no lo quiero. Yo le decía a la gente, cuando yo vendía un anuncio para un panorámico, para el libro, para lo que tenía que hacer, le decía, si tú no estás, ¿qué crees? Alguien más va a estar. Porque dice, no, es que ya todo el mundo me conoce, ya saben que yo soy el doctor, el mejor doctor de Saltillo. Sí, doctor, pero si su teléfono no está aquí en la sección amarilla, no aparece, ¿qué cree? Va a tener la necesidad del cliente y como no está el mejor, aparentemente va a estar otro más y le van a marcar a él. Cuando tú como padre y como madre no estás con tus hijos, viene el diablo y se los lleva. Debemos estar al pendiente de nuestros hijos. Dios nos dio un manto de autoridad como padres. Como padres. Y tenemos que saber usar ese manto de autoridad que Dios nos dio para con nuestros hijos. No de autoritarismo. Y ese manto, cuando dice la palabra del Señor que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, como la cubrió, no solamente se refiere a cubrir a la esposa, sino nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer? Cubrir a nuestros hijos. ¿Y cómo los vas a cubrir? No con una cobija porque hace frío, no con un techo, sino cubrirlos en oración, cubrirlos con la palabra de Dios, que ellos conozcan al Dios de sus padres, que dejemos de vivir una religión, una tradición. ¿Por qué vienen los hijos aquí a la iglesia? Yo me acuerdo que a mí de chico me llevan a la iglesia. Yo me acuerdo ahorita, me estoy acordando, hermanos, que cuando yo estuve en un colegio católico, cada hora teníamos que pararnos a rezar el Padre Nuestro en español y en inglés. No sabía por qué lo hacíamos, pero todo el mundo lo hacíamos. Así como esos escuincles, como esos señores, así estábamos todos.
Y luego cuando el Señor vino a la familia, cuando el Señor llegó a mis padres, cuando el Señor salvó a mis padres, nos llevaban a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Siempre estamos ahí. El sábado íbamos con mi abuela a que hicieran el aseo. Y el domingo había servicio en la mañana y servicio en la tarde. Íbamos todo el día a la iglesia. Todos los días estábamos ahí metidos en la iglesia. Y había actividades en la iglesia y ahí estábamos. Siempre. ¿Por qué íbamos? Porque nos llevaban. Hasta que uno tiene que tener su encuentro con Cristo. Pero un hijo no va a tener un encuentro con Cristo si no te ve a ti que ya lo tuviste. ¿Tú ya tuviste un encuentro con Cristo? ¿Tú ya vives una vida conforme a la palabra, conforme al propósito de Dios? ¿O estamos viviendo una vida por costumbre? Una vida sin sentido. Se los he comentado aquí muchas veces, hermanos. Me decía mi madre, es que tú, Jorge, te levantas y desayunas y te vas. Dice, ni siquiera sé si oraste o leíste la Biblia o demás. Dice, tienes una vida como de animalito, así me decía. Y así pasa. Una vida sin Cristo es una vida animal. Y a nosotros se nos ha dado la gracia, hermanos, de conocer al Señor y podemos vivir una vida distinta a como la está viviendo mucha gente. ¿Y sabes qué? Mucha gente, hermanos, se está perdiendo y tú no te das cuenta de eso. ¿Cuánta gente habrá muerto hoy en la madrugada por accidentes? Hermanos, hace 2 días, 3 días que cayó nieve aquí en Saltillo, estaban en las noticias que una carambola de 50 y tantos carros en Estados Unidos. ¿Sí la vieron? ¿Cuántos muertos habrá? Hermano, tú estás aquí vivo hoy. Mañana no lo sabemos. Y por eso, hermanos, siempre vemos que la palabra del Señor nos dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Búsquenlo en la Biblia, amor, hermanos. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Hermano, tienes que poner la vida por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Dejar todo aquello que te atrae, todo aquello que te persigue para honrar y glorificar al Señor. Hay otra cosa, hermanos, que podemos encontrar en el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 4. Y ese lo sabemos hasta de memoria, que dice, atráeme y en pos de ti correremos. ¿Te sientes atraído por Dios o no te sientes atraído por Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Hay muchos desafíos, hermanos. La palabra amor incluye muchas responsabilidades, muchas implicaciones. La palabra del Señor nos dice en Amós 3:3, andarán 2 juntos si no se han puesto de acuerdo. Hermanos, dejemos de vivir tradiciones. Dejemos de educar a nuestros hijos como todo mundo más, como todos los demás lo hacen. Dejemos de ser imitadores de la gente y seamos imitadores de Dios. Dejemos de dejarle nuestros hijos al diablo. Meses atrás o años atrás vi un video donde salen unas personas cantando, diciendo, nosotros, si tú no te puedes hacer cargo de tus hijos, nosotros haremos cargo de tus hijos.
No sé si lo han visto, ese video. Unos homosexuales cantando en inglés. Qué tremendo. Ves a un hijo de tu hermano o de tu hermana aquí en la congregación, ora por él. Acerquémonos, oremos los unos por los otros. No descuidemos a nuestros hijos, lo más por lo menos. Realmente, hermanos, creamos que Dios va a suplir todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria, como dice su palabra. Nosotros como varones tenemos que aprender a vivir sabiamente con nuestras esposas y entregarnos no solamente, hermanos, hermanas, a las cosas naturales, sino a las cosas espirituales. Hoy mucha gente, hermanos, está en sus casas, desvelados, con otras prioridades. Pero tú que viniste, tú que estás escuchando la palabra de Dios, hermano, piensa en esto y quiero que te lleves esto. Y con esto quiero terminar. Piensa en esto. ¿Estás viviendo conforme a las modas, tendencias o a lo que ves en el mundo? ¿O estás viviendo de acuerdo al estatuto, al plan original del Señor? El Señor no se equivoca, hermanos, en lo absoluto. Jamás ha equivocado. Y Dios tiene un plan para nosotros como hijos. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para ti que estás escuchando, mi hermano. Dios tiene un plan precioso. Pero ese plan precioso se va a cumplir solamente si tú caminas en obediencia al Señor. Al Señor jamás lo vas a conmover con tus lágrimas. Señor, ayúdame, me pasó esto. Tenemos que aprender a caminar en obediencia a Dios. Caminar en obediencia a Dios, como pueblo de Dios, como familia de Dios, es lo único que nos puede sacar adelante y a flote de muchas situaciones. La mujer tiene un papel tan importante en la familia. Tiene un papel tan esencial que el Señor la creó precisamente de una costilla, como hemos escuchado, para que la ame y para que la cuide, para que la proteja. Dios no lo creó a la mujer de un hueso del pie para que el hombre la pisoteara, ni tampoco de un hueso de la cabeza para que la mujer lo gobernara. Si la mujer está gobernando hoy su casa, ¿sabes por qué es? Porque el hombre se ha hecho a un lado de la responsabilidad que Dios le dio. Cuando volvamos a tomar los papeles originales o el diseño original de las cosas de Dios, nuestra vida va a cambiar, nuestro matrimonio va a cambiar, nuestra familia va a cambiar, nuestros hijos van a ser distintos. Pero mientras que sigamos alterando el orden perfecto que Dios nos dejó, hermanos, vamos a fracasar. Cuando tú construyes un edificio, hermano, no construyes iniciando con la pintura. ¿Con qué construyes? Cavando. Pero queremos construir poniendo primero ventanas, poniendo pintura, poniendo muebles, poniendo lo fácil. Y no queremos ir hacia dónde, hacia el cimiento, hacia tener una familia bien fundamentada en las cosas de Dios y fundamentar un edificio. Hacer un cimiento, hermanos, es cavar y es cavar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y te vas a encontrar con piedras, te vas a encontrar con rocas, te vas a encontrar con mucha tierra. Te vas a cansar de estar paleando. Pero es necesario tener un fundamento en nuestras familias cristianas. No podemos ir en contra del plano o del diseño original de Dios para nuestras vidas, porque te dan el plano, el arquitecto te da el plano, el ingeniero te da el plano y te dice tienes que empezar ¿en dónde? Con el cimiento. Y nuestra familia está tan volteada hoy, hermanos, que no nos gusta poner atención en el cimiento, nos gustan las cosas fáciles.
Qué fácil es llegar y poner un cuadro, poner un clavo y poner, ahí está, poner un sillón a un lado, ponerlo en otro lado, modificar las cosas. Qué bonito se ve, sí, pero si la casa no tiene un cimiento fuerte, firme en las cosas del Señor, va a venir la tormenta, va a venir la tempestad, va a venir la lluvia, va a venir un huracán y ¿sabes qué va a suceder? Te va a derrumbar, te va a destrozar tu casa, porque no has fundamentado tu casa en la roca que es Cristo Jesús. Es lo que pasa. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque todos vivimos de acuerdo a la época. Porque alguien lo hizo y le fue bien, yo también lo hago. Eso tiene un nombre, ahorita se me olvidó cómo se llama eso. El que si yo hago algo y me funciona, pragmáticos. Sí. Es eso. Si te funciona, hazlo. Y la gente piensa que, somos bonitos, somos un matrimonio. Oiga, ¿ya se casó? No, no nos hemos casado, pero somos tan felices. Yo también quiero lo mismo. Qué tremenda está la sociedad de nuestros días y no nos damos cuenta. Y muchas veces los aplaudimos y sin darnos cuenta. Qué bonita familia. Cuando están viviendo muchas familias, ¿saben cómo están viviendo? En adulterio, en fornicación. Y no solamente ellos, sino hasta los hijos. Y muchas veces, si usted se da cuenta, hermanos, desafortunadamente existen encuestas o existen estadísticas, hermanos, ¿sí? Que vienen de madres solteras, tienen hijos o hijas, ¿y qué creen que pasa con las hijas? Madres solteras, madres solteras. No estoy en contra de las madres solteras, simplemente tengamos cuidado. Veamos, rompamos todo lazo generacional que existe en nuestras vidas y entendamos que el plan divino, el diseño divino viene aquí marcado de parte de Dios. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te vaya bien en tu vida? ¿Quieres que realmente tu familia sea feliz? Busca del Señor, busca tu palabra y dile, Señor, guíame a través de tu palabra. Llévame a lo que yo tengo que conocer, porque cada palabra que hay aquí es de Cristo dirigida hacia ti. No le ignores. Cada palabra, cada versículo es Dios diciéndote, Dios hablándote qué es lo que quiere con tu familia, qué es lo que quiere de tu matrimonio, qué es lo que quiere de ti como mujer, como con tus hijos, con tus hijas. El diseño divino del Señor está aquí, el plan divino está aquí. Hermanos, si Dios creó algo, si Dios le dio el plano a Noé para construir un arca y un arca del tamaño de un estadio y que esa arca fuera llena de animales y no se hundiera, Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía que estaba dirigiendo, cómo estaba dirigiendo a Noé, ¿cierto o falso? Si no se hubiera ahogado el arca. Pero no se hubiera ahogado, se hubiera hundido el arca. Es que tiene un respiradero el arca. Se hubiera hundido el arca. Cuando Dios te da el plano del diseño divino del matrimonio, de la familia, tienes que seguirla. Si no, tu matrimonio, ¿qué crees que va a pasar? Tu familia, ¿qué va a pasar? Se va a hundir. ¿Quieres que se hunda? Hermanos, estar casados no es fácil. No es fácil. Como tampoco es fácil tener padres que provoquen a ir a sus hijos. Como tampoco es fácil ser autoritario con la esposa o la esposa con el esposo. Cuando cumplamos nosotros el diseño divino que viene aquí en la palabra de Dios, cuando lo vivamos, vamos a ser familias exitosas. Una vez me preguntó una persona en una conferencia que asistí hace poco de lo que estoy tratando de emprender de los seguros. Me preguntó en un foro, ¿qué es para ti el éxito? Yo solamente le contesté, el éxito para mí es estar contento con lo que tengo. Y me dijo, ¿no se te hace que es muy mediocre? Digo, para mí no. Para mí eso no es ser mediocre. Porque la Biblia dice que si tengo vestido y tengo comida, con eso voy a estar contento. Lo demás es añadidura. ¿Qué crees que pasa con el dinero? El dinero es redondo. El dinero va y viene. El único que te puede dar felicidad a ti como familia es Dios. Es Dios. Ya no me dijo nada. A lo mejor no se esperaba que le dijera eso. Pero es la verdad, hermanos. ¿Qué es para ti el éxito? Tener una casa bonita, tener un carro, viajar por todo el mundo, tener ropa padre. Eso no es éxito, eso es vanidad. Y la misma palabra del Señor en el libro de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades.
todo lo que está debajo del sol es vanidad. Carla predicaba el domingo pasado y decía esto, en otras palabras. La vida del hombre, cuando muy robustos, dice que son de 70, 80 años. ¿Cierto o falso? Yo ya estoy a más de la mitad, hermanos, de mi vida. Ya estoy más de la mitad. Yo no sé cuándo el Señor me vaya a dar el privilegio de verlo. Porque eso debe ser la muerte para mí, ser un privilegio para ver a mi Señor. Y debo estar preparado para esa situación. Dice la palabra del Señor que agradable es a Jehová la muerte de sus santos. Yo debo desear estar con mi Creador, con mi Dios. Pero te voy a decir otra cosa, hermanos. A veces no queremos irnos porque tenemos los ojos puestos en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Y la misma palabra del Señor nos dice que tengamos la mira puestos en las cosas de arriba. Si yo quiero tener una relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en paz, aprendimos del pastor y no le estoy dando la bendición. ¿Verdad? Si yo tengo que tener una relación con Dios, de aquí para allá, para poder tener una relación horizontal con ustedes, con mi esposa y mis hijas, con ustedes. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es mi esposa, mis hijas, mi madre, mi hermana, la congregación, son mi prójimo. Y dice la palabra del Señor que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cómo me amo yo? ¿Cómo te amas tú, hermano? ¿Qué tanto te amas? Yo sí me amo. Y a veces parece que no me amo porque no me cuido físicamente. Si me amo, ¿qué voy a hacer yo? Voy a cuidar a mi esposo y voy a cuidar a mis hijas porque las quiero, porque son parte mía. Dice la palabra de Dios que somos uno, no somos dos, somos uno en Cristo Jesús. Y si mi esposo y yo somos uno, no podemos caminar divididos, no podemos caminar separados. La mujer, aquí hay muchas mujeres preciosas. La mujer es la ayuda idónea del esposo, no la ayudante. Maridos, no es la ayudante. La mujer es mucho más fuerte que el hombre, ¿sí o no, mujeres? Bueno, vean el moretón que me dejó mi esposa aquí, no se cree. Pero la mujer es mucho más fuerte que el hombre. Ya está, Shem se ríe. Gracias, Shem. Pero es en serio, hermanos, hermanas, la mujer es fuerte, la mujer puede sacar adelante a sus hijos sin necesidad del hombre, ¿sí o no? Y el hombre no puede, el hombre no puede. El hombre necesita de esa preciosa mujer que Dios le dio para salir adelante, para cuidar a su esposo. ¿En qué sentido? En oración. Y el esposo no se debe casar con una mujer para tener quien le haga la limpieza, quien le lave la ropa. No, o sea, no es para que te cases para ver quién te cuida. Te casas para tú cuidar de esa persona. Lo que siembras cosechas. Y la situación que yo una vez escuché y lo aprendí en mi vida es de que a veces la cosecha, ¿qué crees que haces con la cosecha? Te la tienes que comer. Y a veces lo que cosechamos no es agradable. A veces lo que cosechamos está amargo. Lo que siembras cosechas. Y a veces no basta con un perdón de tu esposo, de tu esposa, de tu esposo, de tu esposo, de tus hijos. Porque a veces el corazón se destroza con la forma de ser. Pero por eso dice la palabra del Señor que amemos a nuestro prójimo. Que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer, hermanos, si no te cae ninguno de estos versículos, dice la palabra de Dios que ores por aquel que te ultraja y te persigue, por tu enemigo. Tu esposo no es tu enemigo, pero a veces parecemos los hombres enemigos de la esposa. Yo no veo a Jesús como enemigo mío, sino como alguien que me ha amado de tal forma que dio su vida por mí. Veamos la situación como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué forma amó Dios a la iglesia? ¿De qué forma amó Cristo a la iglesia? Entregándose. Entregándose.
Y tenemos que saber entregarnos a nuestro Dios. Y tenemos que aprender a amar a nuestra esposa, ¿verdad? Y no podemos amar a nuestra esposa. Si tú no amas a Dios, no vas a poder amar a tu esposa. Pero cuando tú amas a Dios, vas a amar a tu esposa, a tu esposo, sobre todas las cosas, con todas sus fallas. Uno se va haciendo viejo. Hermanos, uno se va haciendo viejo. Uno ya no está tan guapo como hace 30 años. Yo veo fotos mías de cuando estaba 30 años y hasta me chiflo, le hago cuando veo mis fotos. Y ahora digo, caray, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Es en serio? Pero el amor de la esposa sigue con el amor del esposo. Trabajé en un banco. Ahora sí, ya con esto termino, hermanos. Es en serio, Shem, no estoy jugando. Y una vez me encontré a una persona ahí, el gerente del banco, llorando afuera del estacionamiento. Digo, ¿qué pasó? Jovencillo. Y me dijo, es que mi esposa se enojó conmigo. Digo, ¿por qué se enojó contigo tu esposa? Y me dice, es que ayer que fue una vendedora del banco a visitar a un cliente, ya en la tarde saliendo a recabar unas firmas, porque luego tienes que salir, cuando trabajas en el banco a veces tienes que andar en las tardes yendo a las casas del cliente a recabar firmas y hacer muchas cosas que dejaste pendiente o que no se concluyeron en el día y tienes que mandar formatos, etcétera, etcétera. Y si ya esta persona, esta muchacha, esta vendedora, se le ponchó la llanta de su carro. Y fui a ayudarla porque me marcó y me dijo, oye, fulano de tal, la llanta de mi carro se me ponchó y no puedo llegar con el cliente, no tengo quien me ayude. Y este buen hombre, ¿qué crees que hizo? Fue a la ayuda. Al día siguiente, esto es real, hermanos, no estoy inventando. Al día siguiente, y le dice ese día a la esposa, ¿por qué llegaste hasta ahorita? Si tenés que haber salido a las 5, ya son las 5:10. Porque también hay esposas así, ¿verdad? Dice, ¿por qué llegaste hasta ahorita? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Dice, no, es que fue a ayudar a la fulanita porque tú ya la conoces y se le ponchó la llanta y demás. Y pasó al día siguiente. La señora, a la esposa se le ponchó la llanta. Y este hombre, ni tardo ni perezoso, le dijo, no puedo ir porque estoy trabajando. ¿Saben qué le dijo la señora? Chacho este. Está ahí sentado llorando. Y hablé con él. Dije, si tú no estás para tu esposa, ¿qué crees? Alguien más va a estar. Alguien más va a estar. Y lo mismo te digo a ti, mujer que me escuchas, si tú no estás para tu marido, alguien más va a estar. Por eso es bien importante que sigamos el plan precioso, divino que el Señor nos dejó para tener una familia de éxito. Les repito, el éxito no es tener casa, el éxito no es tener carro, el éxito no es tener un buen trabajo. El éxito está aquí en la Biblia. Si Dios te dio tu marido, hermana, o hermano, tu esposa, ámalo, ámala, respétalo. Aquí todos somos hijos, ¿sí o no? Todos somos hijos. ¿Has orado por tus padres? ¿Oras por ellos? Señor, ayuda a mi papá. Ayúdalo en su trabajo. Porque hay muchos papás que salen a trabajar y ya no regresan. Trae con bien a mi papi, por favor. Trae con bien a mi mami que sale a trabajar porque está ayudándole a mi papá. Que no es el diseño divino de parte de Dios que la mujer trabaje, pero a veces es necesario que la mujer trabaje. Necesario. Porque aún la misma palabra del Señor te enseña todo eso. Hermanos,
Feliz Navidad y próspero año nuevo. Sí, hermanos. Dejemos de vivir un matrimonio o una familia cristiana como todos los demás la viven, por costumbre y tradición. Ahí, ¿se acuerdan que les dije que mi mamá decía que vivía como animalito? O sea, me levantaba, comía, me iba a trabajar, regresaba a la casa, me dormía. Cenaba y dormía. Y el día siguiente lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Y saben cuántas familias hay que hacen exactamente lo mismo? Y las ves y dices, ay, qué felices son. Si quieres un hogar feliz, hermano, entrégale tu vida a Cristo. Es la única forma en que tú puedes tener un hogar feliz. ¿Quieres ver a tus hijos con una sonrisa? ¿En serio? Entrégale tu vida a Cristo y enséñale a tus hijos los principios bíblicos. Les doy un testimonio y ya les prometo que con esto termino. Hace 2 años antes de la pandemia, le preparamos una fiesta sorpresa a Paola, a mi hija la más pequeña. Y esa fiesta sorpresa, obviamente pues tiene sus hermanas, su tía, que la consiente demasiado a veces también, ¿verdad? Pero pues está bien, ¿no? Se fueron, mi mamá también involucrada. Mi mamá, mi hermana, mis hijas, mi esposa, a la casa de ellos y le prepararon ahí una meriendita. Pero como Paola no podía estar ahí, le dije a Paola, tú y yo vamos a tener hoy una cita. Nos vamos a ir tú y yo a pasear, vamos a ir a comer y luego vamos a ver qué hacemos. Me dijo, sí, papi. Y ya ven a la Paola de repente bien coqueta, ¿no? Bien vestida, así como que, oh, wow, o sea, chiquita, sí. Y dijo, ya estoy lista, papi. Se puso su bolsa, me dio la mano y nos salimos. Fuimos al carro, fuimos a caminar, fuimos a platicar y luego, ¿dónde quieres comer? Y a Paola le encanta el sushi, digo, por si nos quieren invitar a comer hoy, al sushi. ¿Va? Le encanta el sushi y me la lleva al sushi. Y estábamos los dos sentados en el sushi. Me emociona platicar de mis hijas, ¿saben? Y estamos risa y risa, Paola y yo. Pero risa y risa. Y luego se acerca un señor, se para Paola y dice, papi, voy al baño. Y agarra su bolsa y va al baño. Y yo nada más viéndola que fuera al baño. Y se acerca un señor, ya grande, y me dijo, su hija se ve que es una niña muy feliz. Y yo le di gracias a Dios. Yo le di gracias a Dios. Así como ella, me he salido con Gaby. ¿O no, Gaby? Hemos tenido nuestras citas. A platicar, tomarnos un café con Carlita. Es necesario que como padres nos empatemos a nuestros hijos, no que nuestros hijos empaten a nosotros. Paola tiene una pijama de oso panda. Y una vez, lo que el año pasado, fuimos a Walmart y me dijo, papá, ¿puedo en pijama? Porque yo estoy en contra que salgan las mujeres en pijama y como que se vuelve una moda, una tendencia, vas a todos lados y esas puras mujeres en pijama, la verdad, qué oso, qué mal se ven. En serio, qué mal se ven. Y Paola se llevó su pijama de oso panda. Y esa pijama de oso panda tiene un gorrito y tiene orejitas, y ya saben, ¿no? Y estábamos en Walmart, mi esposa Paola y yo, y empezó a escuchar música Paola y se pone a bailar. Estás así. Y dice, ándale papi, baila conmigo. Y yo, pues está bien, mija. Y ahí nos pusimos los dos así a movernos jugando. Y aprendes y sabes que tienes que ser como niño para entender a tus hijos. No puedes obligarlas a tu nivel. Tienes que empatarte. Aunque estén grandotas como esa huerca que está ahí arriba, tienes que empatarte. Tienes que escucharla y a veces te molesta como padre lo que te dicen, te llenas de, ¡ay! ¿Cómo quisiera agarrarla y decirle las cosas? Pero uno tiene que saber escuchar y a veces como padres no escuchamos.
Dice la palabra de Dios que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Te repito esto. Cuando tú hablas a Dios, cuando tú le hablas a Cristo, Él te escucha y Él platica contigo. Debe haber una similitud de lo que Dios quiere para tu familia y tu matrimonio con lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Una empatía. Se anonadó, se hizo nada. Como familias de Dios, como familias en Cristo Jesús, tenemos que volver a la senda antigua. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Tenemos que volver a esta senda antigua, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. Por muchos psicólogos que veas, por muchos podcasts que escuches, por muchos libros de superación personal y cómo tratar a tu esposa, tus hijos, no te sirve nada de eso. Lo único que te va a servir es la palabra de Dios y que la guardes en tu corazón. Si quieres que todo te salga bien, aquí viene la respuesta, Betsabe. Aquí viene la respuesta, Moisés. Aquí viene la respuesta, Jorge. No tenemos que andar buscando por otro lado. Aquí está la verdad y la vida. Y dice la palabra del Señor que nadie llega al Padre sino a través de esto, de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por esta tarde. 25 de diciembre, Dios, del 2022, Dios. Donde podemos, Señor, venir como iglesia, como pueblo tuyo, Dios, a darte gracias, a darte honra por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Dios. Señor, Dios, con todo mi corazón, Dios, te pido, Dios, que la palabra que fue expuesta en esta tarde, Dios, haya sido tuya, Dios. Y nos haya hecho recordar cosas. Y no solamente recordar, Señor, sino hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, que es necesario que lo hagamos a partir de hoy. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Vamos a partir de este lugar, ve con cada uno de nosotros, Dios. Que tu gracia, tu protección, tu cuidado, Señor, nos acompañe. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El viernes no hay servicio. Nos vemos hasta el domingo y el domingo hay Santa Cena. Nos vemos a la misma hora de siempre. A la Santa Cena es a las 11, ¿verdad? A las 11. La Santa Cena, hermanos, vamos a tener la Santa Cena con puerta cerrada. Puerta cerrada. ¿Están de acuerdo, pastora? El domingo, puerta cerrada, la Santa Cena. ¿Sí, Carla? ¿Sí, pastora? Ok. Y a las 12 se abre la puerta nuevamente y se permanece la puerta abierta para que usted pueda venir. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan una feliz tarde y tengan una bonita noche de fin de año. Un recalentado. Les diría que vayan a la casa de mi mamá, pero se acabó. Se acabó. Se acabó.